¿Para qué sirve inclinar la cabina de un camión? ¿Qué es lo que los conductores y los mecánicos necesitan ver ahí debajo que no se puede ver desde fuera? Puede parecer un gesto simple, casi rutinario, pero detrás de ese movimiento se esconde una de las claves más importantes de la ingeniería de los camiones pesados, una lógica que solo se entiende cuando se la ve en acción. Y si alguna vez has visto un camión americano estacionado con su enorme frontal basculando hacia adelante, sabes que la escena tiene algo hipnótico. La cabina se inclina, se abre como una compuerta gigantesca y de repente queda expuesto un motor descomunal, como si el vehículo estuviera revelando su verdadero corazón. Imagina ese momento en el que un camión con la cabina situada detrás de un largo morro queda aparcado en un área de descanso al amanecer, mientras el conductor acciona el sistema y el capó delantero, enorme y pesado, se inclina hacia el suelo, dejando al descubierto un motor tan grande que parece ocupar todo el espacio disponible. El mecánico, o el propio conductor, revisa tuberías, correas, filtros, fugas y temperaturas, algo que solo es posible gracias a ese acceso total, a esa apertura amplia que permite ver y tocar cada componente crítico. Ese acceso directo no es casual. Responde a un tipo de diseño muy concreto, con el motor situado en la parte delantera y la cabina desplazada hacia atrás, lo que en la industria se conoce como conventional cab, una configuración pensada para facilitar el acceso mecánico y soportar las exigencias del transporte pesado de larga distancia. Y a partir de ahí surge la pregunta clave: ¿por qué los camiones americanos están diseñados para abrir toda la sección frontal de esta manera? ¿Qué lleva a la industria a crear un sistema tan grande, tan accesible, tan distinto al que encontramos en un coche o incluso en un camión europeo? La respuesta no reside en un capricho de diseño ni en una cuestión estética, sino en la forma en la que estos camiones trabajan y en el tipo de exigencias a las que se enfrentan cada día. Porque un camión americano no está pensado para trayectos cortos ni para un uso con paradas constantes, sino para recorrer distancias enormes durante jornadas prolongadas, con cargas constantes y condiciones muy cambiantes. En ese contexto aparecen motores de gran tamaño diseñados para recorrer distancias enormes a lo largo de su vida útil y que necesitan espacio no solo para rendir, sino también para mantenerse, refrigerarse y operar con seguridad, una exigencia que termina condicionando todo el conjunto. De ahí que el diseño conocido como conventional cab, con la cabina situada detrás del motor y un morro largo por delante, no sea una elección estética ni una tradición cultural sin fundamento, sino una respuesta directa a las necesidades reales del transporte en Estados Unidos. Un entorno donde las rutas pueden prolongarse durante días, atravesando desiertos, montañas, autopistas interminables y climas extremos. Con ese marco de exigencia, ese motor de gran tamaño necesita espacio alrededor para alojar todos sus sistemas periféricos. Múltiples filtros, tuberías voluminosas, grandes intercoolers, accesorios externos, bombas y especialmente un sistema de refrigeración descomunal, porque en este tipo de camiones la refrigeración es clave. En un camión americano, el radiador es enorme, mucho mayor que el de cualquier automóvil, y está acompañado por un ventilador de gran diámetro que requiere un espacio frontal considerable. Toda esta arquitectura no podría compactarse sin afectar la fiabilidad del vehículo. A esa lógica constructiva se suma otra razón fundamental: el mantenimiento diario. Porque los camiones están en su mayoría pensados para que el propio conductor o el mecánico accedan rápidamente a la mayoría de los componentes del motor. Un frontal que se abre por completo permite revisar niveles, buscar fugas, comprobar tensiones y detectar problemas sin necesidad de desmontar partes de la cabina. Este acceso directo es una ventaja enorme en operaciones largas, donde cada minuto cuenta. De ahí que el diseño incluya un capó grande que se inclina hacia adelante, dejando expuesto todo el frontal del motor con una facilidad que sería imposible en un camión sin morro. Ese mismo diseño tiene además una consecuencia importante en términos de seguridad. El morro proporciona una zona de deformación que absorbe impactos frontales antes de que lleguen a la cabina. En caso de colisión, esa estructura adicional actúa como colchón mecánico, aumentando la protección del conductor. Es una capa de seguridad pasiva que forma parte del ADN del camión americano.
En un coche, todo esto no es necesario. Los motores son más pequeños, las cargas más reducidas y el acceso frontal es suficiente para las tareas básicas. Pero en un camión diseñado para trabajos pesados y recorridos interminables, el motor necesita un entorno amplio, ventilado y accesible, y ese entorno es precisamente el morro. Sin embargo, aún no hemos entrado en lo más importante: la magnitud real del motor que se encuentra bajo ese capó. Un motor que no solo es grande, sino verdaderamente monumental, porque es su arquitectura interna y su equipamiento externo lo que explica por qué el camión necesita tanto espacio frontal. Entonces, ¿qué hace que el motor de un camión americano alcance ese tamaño? ¿Y qué es lo que hay dentro de ese bloque que exige tanto espacio para funcionar con fiabilidad? La respuesta no está en una cifra concreta ni en un único componente, sino en el tipo de trabajo para el que ese motor ha sido concebido. Un trabajo continuo, exigente y prolongado, donde la prioridad no es la ligereza ni la eficiencia puntual, sino resistir durante horas, mantener la fiabilidad y soportar cargas extremas sin margen para el fallo. Para imaginar la escala real, basta pensar en la arquitectura básica de estos motores, porque frente a un coche típico, aquí entramos en otra liga, bloques de más de una decena de litros de cilindrada pensados para sostener un trabajo constante y exigente. Son motores largos y pesados, cargados de sistemas montados externamente, turbos de gran tamaño, intercoolers con tuberías de gran diámetro, filtros de aire descomunales, bombas, compresores de aire para el sistema neumático y alternadores mucho más potentes que los de cualquier coche. Un conjunto que no es compacto ni puede serlo, ya que cada elemento está dimensionado para soportar un trabajo continuo bajo carga pesada. Este tamaño no es un capricho, sino una necesidad. Para mover un camión cargado a velocidad constante durante kilómetros y kilómetros, se necesita un flujo de aire gigantesco, una combustión eficiente y un sistema térmico capaz de disipar cantidades enormes de calor. Es por esto que estos motores requieren espacio alrededor. Necesitan radiadores grandes, ventiladores de diámetro superior y rutas de aire limpias que garanticen una refrigeración constante. Un motor de coche puede permitirse un espacio reducido, un motor de camión nunca. Pero más allá de la refrigeración está el mantenimiento. Un motor tan grande alberga docenas de puntos de inspección y requiere intervenciones frecuentes. Niveles de aceite, posibles fugas, correas, tensiones, líneas de combustible, sistemas eléctricos, tuberías de admisión y escape. Todo debe poder revisarse con rapidez. Si esos componentes estuvieran escondidos bajo una estructura difícil de desmontar, cada revisión demoraría horas y complicaría la vida del conductor y del mecánico. Todo ese planteamiento exige además una robustez estructural muy concreta. Los componentes son más grandes porque deben soportar un esfuerzo inmenso, con pistones de mayor tamaño, cigüeñales reforzados, culatas de múltiples válvulas y sistemas externos que no pueden comprimirse sin comprometer la resistencia. Por esa razón, cada pieza ocupa su lugar con un propósito funcional claro, y reducir el espacio sería reducir la durabilidad del motor. Imagina la escena. El mecánico abre el frontal del camión y se encuentra frente a un motor colosal con tuberías gruesas, correas enormes y un ventilador que parece una hélice. Todo está a la vista y al alcance, y ahí la escala se vuelve evidente. No es un motor pensado para ser bonito ni compacto, sino para ser accesible, fiable y capaz de funcionar bajo cargas extremas. Esa evidencia conduce a una verdad esencial. Un motor así no puede alojarse en un espacio pequeño ni ser atendido desde una abertura reducida. Necesita un acceso frontal completo y una apertura amplia que permita ver y trabajar sobre cada detalle. Y es aquí donde aparece la verdadera cuestión. Si el motor es un coloso que necesita tanto espacio y acceso, ¿cómo se abre realmente todo el frontal del camión para poder trabajar sobre cada una de sus piezas? La respuesta no está en un detalle puntual, sino en una solución estructural que permita liberar todo ese volumen de una sola vez. Cuando el motor ocupa cada centímetro disponible y está rodeado de sistemas críticos, el acceso parcial deja de ser una opción viable. Inclinar la cabina o abatir el frontal no es un movimiento improvisado, sino el resultado de un mecanismo cuidadosamente pensado. En muchos modelos, el frontal completo está montado sobre puntos de giro situados en la parte inferior, lo que permite que todo el conjunto bascule hacia adelante en bloque
y deje el motor completamente expuesto. Un movimiento que además suele estar asistido por pistones hidráulicos o resortes de gas para compensar el peso del sistema, mientras los bloqueos de seguridad garantizan que no pueda cerrarse accidentalmente durante el mantenimiento. Ese ángulo de apertura no es casual, se diseña específicamente para permitir un acceso profundo al motor, de modo que al bascular el frontal, el mecánico puede ver de inmediato el radiador, las tuberías de refrigeración, el turbo, el intercooler, las correas, la bomba de agua, la dirección asistida, el alternador, los sistemas eléctricos y cualquier posible fuga o desgaste. Sin piezas ocultas ni zonas inaccesibles, todo queda expuesto como si el camión se abriera en canal para mostrar su corazón mecánico. De ahí la ventaja práctica, porque mientras que en un coche es habitual tener que retirar protecciones, tapas y piezas intermedias para llegar a zonas críticas, en un camión basta con inclinar el frontal para disponer de un acceso directo y limpio. Una accesibilidad que reduce los tiempos de mantenimiento, facilita las reparaciones urgentes en carretera y permite que los conductores realicen inspecciones rápidas antes de comenzar la jornada, algo decisivo en un vehículo que vive de la fiabilidad, donde cada minuto ahorrado en una revisión cuenta. Imagina la escena, el conductor aparca al inicio del día, acciona el mecanismo y el frontal se inclina con suavidad gracias al sistema hidráulico, dejando el motor completamente expuesto, con tuberías gruesas, un ventilador enorme y correas perfectamente visibles. El mecánico coloca el seguro de bloqueo y se acerca con una linterna para revisar niveles, tensiones y posibles fugas, y en menos de un minuto tiene acceso a puntos que en otros vehículos requerirían desmontar paneles o componentes. Una muestra clara de que el diseño está pensado para trabajar, no solo para conducir. Esta apertura no solo es una cuestión técnica, sino también operativa, puesto que los conductores y mecánicos dependen de ella a diario para garantizar que el camión está en condiciones de afrontar largas distancias sin problemas. Es una herramienta que permite detectar fallos antes de que se agraven y reduce el riesgo de averías en plena ruta. Y aunque el diseño pueda parecer simple, su impacto en la seguridad y la eficiencia es enorme. Ahora que la cabina puede abrirse por completo y el motor queda a la vista en toda su extensión, surge la pregunta natural: ¿qué es lo que revisan realmente los conductores y los mecánicos cuando este coloso queda al descubierto? La respuesta no está en una lista cerrada, sino en una rutina que se repite cada día y que define la fiabilidad del camión. Con el motor expuesto, la mecánica deja de ser una caja opaca y se convierte en un conjunto visible, donde cada detalle puede delatar un problema antes de que se convierta en una avería seria. Para el conductor, la primera referencia es la inspección diaria, una práctica que no es opcional y forma parte del protocolo de seguridad. Con la cabina abierta, puede comprobar de un vistazo los niveles de aceite y refrigerante, buscando variaciones que indiquen consumos anormales o posibles fugas. Revisa también tuberías y conductos, especialmente los que trabajan en zonas calientes del motor y son más propensos a fallar. En ese repaso, las correas son otro punto crítico. Deben mantener la tensión adecuada y no presentar grietas ni desgaste. Junto a ellas, el radiador y el ventilador, piezas esenciales en un vehículo sometido a largas distancias, se inspeccionan para detectar obstrucciones o daños. Ahí es donde entra en juego el mantenimiento preventivo, la clave para que un camión funcione siempre al máximo rendimiento. Inclinar la cabina facilita la sustitución de filtros de aire gigantes, filtros de combustible y otros elementos que, por su tamaño, serían difíciles de extraer sin un acceso frontal completo. Permite verificar el estado de las poleas, inspeccionar el turbo y sus conexiones y limpiar zonas donde se acumula polvo o residuos que podrían afectar a la eficiencia térmica del motor. En definitiva, esta apertura convierte una operación compleja en un procedimiento rápido y seguro. Y cuando algo falla, este sistema de apertura marca una diferencia todavía mayor. Reparaciones que en un coche exigirían horas de desmontaje, en un camión pueden abordarse de forma directa: cambiar una correa, sustituir una bomba, revisar una línea de combustible, reparar una fuga o acceder a componentes eléctricos sin necesidad de retirar la cabina. La visibilidad total permite diagnósticos rápidos y precisos, reduciendo el tiempo de inactividad del vehículo, un factor clave en una industria donde cada hora perdida cuenta. Pero esta solución, tan común en estos camiones, no es la única existente.
En otras regiones del mundo, especialmente en Europa, los fabricantes adoptan un enfoque completamente distinto. En lugar de abrir solo el frontal, la cabina entera se inclina como una pieza única sobre el motor. ¿Por qué en otros lugares del mundo no se abre solo el frontal, sino que la cabina completa se inclina como una pieza única sobre el motor? La respuesta tiene menos que ver con una preferencia técnica aislada y más con el contexto en el que estos camiones operan. Las condiciones de circulación, las normativas y la forma en la que se aprovecha el espacio influyen de manera decisiva en la arquitectura del vehículo. Los camiones europeos siguen el concepto cab-over, con la cabina situada directamente sobre el motor, una disposición que elimina el morro largo y responde a varios condicionantes prácticos. En ese contexto, Europa impone límites estrictos de longitud y obliga a aprovechar cada centímetro disponible, de modo que colocar el motor por delante supondría perder espacio útil para la carga, a lo que se suman carreteras, ciudades y entornos industriales que exigen radios de giro más cerrados y vehículos compactos, lo que lleva a adelantar la cabina y ubicar el motor justo debajo, convirtiendo la basculación completa de la cabina en la forma más directa de acceder a él. Este diseño responde también a décadas de evolución, una evolución marcada por la necesidad de la industria europea de contar con vehículos capaces de moverse por calles estrechas, curvas cerradas y centros urbanos sin perder capacidad de carga. La arquitectura cab-over resolvió ese desafío, sacrificando el morro pero ganando espacio funcional y versatilidad. Lo verdaderamente decisivo, sin embargo, es cómo accede un mecánico a un motor situado literalmente bajo la cabina, y ahí entra en juego el sistema de basculación. La cabina se monta sobre un conjunto de bisagras frontales o pivotes estructurales que, asistidos por pistones hidráulicos o mecanismos equivalentes, permiten elevarla hacia adelante en cuestión de segundos, mientras los bloqueos de seguridad evitan cualquier cierre accidental durante el mantenimiento y protegen al mecánico mientras trabaja bajo la cabina levantada. De ese modo, una vez elevada el ángulo de apertura resulta amplio y el motor queda expuesto casi como si se hubiese retirado por completo la carrocería. Las ventajas son evidentes. El acceso al motor se realiza desde una posición elevada y con una visibilidad clara de inyectores, líneas de combustible, culatas y sistemas de admisión y escape, lo que hace que cualquier tarea que requiera profundidad, desde un ajuste mecánico hasta una reparación compleja, se vuelva más directa. Para los mecánicos europeos, esta solución es una herramienta indispensable que simplifica operaciones que, en otro diseño, obligarían a retirar paneles, piezas o incluso partes estructurales. Así se hace evidente la diferencia entre ambos mundos, mientras en los camiones de morro el acceso es frontal, en los europeos es vertical. Son dos soluciones técnicas distintas para el mismo problema: permitir que el motor, un componente crítico y voluminoso, pueda revisarse, mantenerse y repararse con rapidez y precisión. Pero esta accesibilidad no afecta solo al trabajo del mecánico, también influye en el día a día del conductor, en sus rutinas de inspección, en la seguridad con la que opera el vehículo y en la forma en que se relaciona con la máquina. ¿Cómo influye realmente este acceso, ya sea frontal o vertical, en la rutina diaria y en la seguridad de quienes viven en la carretera? Cada jornada empieza con una inspección cuidadosa. No es un gesto automático ni una comprobación superficial. Es el momento en el que el conductor verifica que todo está en condiciones antes de afrontar kilómetros de ruta. Al inclinar la cabina o abrir el frontal, el motor deja de ser una masa cerrada y se convierte en un conjunto visible y comprensible. Todo ese control forma parte del mantenimiento preventivo, la clave para que un camión funcione siempre al máximo rendimiento. Inclinar la cabina facilita la sustitución de filtros de aire y de combustible, permite verificar el estado de las poleas, inspeccionar el turbo y sus conexiones y limpiar zonas donde se acumulan polvo o residuos que podrían afectar a la eficiencia térmica del motor. En definitiva, esta apertura transforma una operación compleja en un procedimiento rápido y seguro. Por eso, un fallo en carretera no solo afecta al motor, afecta a la estabilidad del vehículo, a la carga que transporta y a todos los demás usuarios de la vía. Gracias al acceso completo, el conductor puede detectar irregularidades que solo se aprecian a simple vista: una correa ligeramente desalineada, un conducto fatigado, un pequeño goteo que anuncia un problema mayor.
Es la inspección manual y visual la que da tranquilidad antes de iniciar un trayecto largo. Esa tranquilidad es fruto del diseño del camión, pero también del conocimiento y la responsabilidad del conductor. Porque la experiencia juega un papel determinante y no todos escuchan el motor de la misma manera. Para quien lleva años en la carretera, un simple cambio en el sonido al ralentí puede delatar un rodamiento que empieza a desgastarse o una correa que ha perdido tensión, del mismo modo que una vibración leve puede indicar una sujeción floja o un olor extraño alertar de un sobrecalentamiento incipiente. Esta lectura intuitiva no nace de un manual, sino del hábito, del oficio y de la relación cotidiana entre persona y máquina, una relación que la cabina inclinada refuerza y facilita, convirtiéndose en un momento clave del día, la comprobación previa al viaje, el análisis rápido durante una parada y la constatación final al cerrar la jornada. También entra en juego el papel del mecánico, cuya labor depende en gran medida de un acceso claro y directo al motor, algo que en los talleres europeos se consigue al levantar la cabina y dejar a la vista inyectores, líneas de combustible, culatas y sistemas de admisión con una claridad que acelera los diagnósticos y reduce los tiempos de intervención. En ese contexto, la interacción entre mecánico y conductor, ambos observando el motor expuesto, refuerza la profesionalidad del oficio, ya que nada queda oculto y todo lo importante está frente a ellos, listo para una revisión exhaustiva, de modo que la apertura termina funcionando como un puente natural entre el uso diario del camión y su mantenimiento técnico. Y es desde esa relación directa entre persona y máquina desde donde se entiende el conjunto. A lo largo de este recorrido hemos atravesado todo lo que hay detrás de un gesto que desde fuera parece simple, inclinar la cabina de un camión. Hemos visto sus motores gigantescos, la necesidad de espacio para refrigerarlos, los sistemas que rodean al bloque, el mecanismo que permite abrir toda la estructura frontal y las razones operativas que exigen inspecciones completas antes de cada jornada. También hemos comprendido por qué existen diferentes diseños en distintas regiones del mundo y cómo esa arquitectura influye directamente en el trabajo real de quienes viven en la carretera. Y sobre todo, hemos visto cómo el factor humano convierte esta acción en algo esencial para la seguridad y la fiabilidad del camión. La idea central es clara. Inclinar la cabina no es un capricho ni una rareza del diseño, sino una solución creada para que todo lo que mantiene vivo al camión sea accesible, revisable y reparable con rapidez. Cuando se trabaja con un motor enorme sometido a largas horas de esfuerzo, rodeado de sistemas que dependen de temperaturas y presiones estables, el acceso total deja de ser una comodidad y pasa a ser una necesidad real, una diferencia decisiva entre un camión capaz de recorrer miles de kilómetros sin problemas y otro que podría quedar detenido por fallos perfectamente evitables. Pero esta acción no tiene valor solo por lo que revela a nivel mecánico. Su importancia radica también en la relación entre persona y máquina. El conductor, con su rutina diaria de inspecciones, confía en la apertura de la cabina para comprobar que todo está en orden. El mecánico, por su parte, necesita esa visibilidad total para diagnosticar con precisión, y el sistema, en su conjunto, permite que ambos trabajen sabiendo que tienen acceso completo al corazón del vehículo. De modo que la fiabilidad de un camión no depende únicamente de su ingeniería, sino también de la profesionalidad de quienes lo operan y mantienen. Inclinar la cabina es, en realidad, abrir aquello que hace posible el viaje, abrir el motor, abrir la información necesaria para tomar decisiones y abrir la seguridad que sostiene cada tramo de carretera. Es un momento silencioso, técnico y profundamente humano que garantiza que el camión pueda seguir adelante con estabilidad y confianza. Si quieres seguir descubriendo cómo funcionan estas máquinas que mueven el mundo y entender sus secretos mecánicos y operativos, puedes suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Hay mucho más por explorar y cada sistema tiene su propia historia. Nos vemos en el próximo viaje.